integridad física, integridad judicial, integridad laboral. Formativamente era cero. Recuerdo que entonces no existía ni el IVAS todavía. La policía no tenía herramientas intermedias entre las manos y el arma de fuego. En aquel momento el tema policial tenía idealizado al mundo americano y me puse a viajar y me volví pues muy crecido, un tío de la Barceloneta, enseñándote a diferenciar la realidad 1 de la realidad 2. Me di cuenta que la mayor parte que estaba enseñando sobre todo lo que era la parte operativa de la policía no tenía ni puñetera idea. No voy a llamarlo amenazas, pero bueno, es que lo eran. Entonces la calle prácticamente la dominaba la policía local. Integramos la unidad adscrita de policía judicial. Uno no necesita ni muchas tácticas ni muchas técnicas. Necesita las pocas que son y luego aplicarlas muy bien. Preparando Policías, una visión global de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las oposiciones y la preparación. Hola a todos, hoy estamos en un nuevo episodio de Preparando Policías y bueno, hoy voy a empezar con una pequeña reflexión porque hace mucho tiempo, cuando empecé con este proyecto, siempre me vienen a la mente por determinadas personas que me hubiera gustado o me gustaría entrevistar. Y bueno, pues hoy tengo el placer de tener aquí a uno de mis formadores, de las personas que en su momento empezaron a crear una semilla en todo lo que es la formación policial actual. O sea que nada, antes de empezar directamente, bienvenido Germán Villanueva. Muchas gracias. Un honor estar aquí. Pues nada, Germán, yo ante todo darte las gracias por venir. Sé que tú ya estás en época de jubilación, de retiro, paz espiritual, que digo yo. Pero la verdad es que quería contar contigo porque me apetece mucho hablar de lo que es la formación, de cuándo empezasteis. Pero siempre empiezo con la misma pregunta en Preparando Policías y es, ¿quién es Germán Villanueva? Pues Germán Villanueva es un policía, Sí. Desde el principio hasta el final, a pesar de haber tenido en los últimos tramos del trabajo desencuentros con lo que es la estructura. Pero siempre procurando aprender hasta el final también, transmitirlo a mi hijo, a gente que de alguna manera ha tenido oportunidad de interactuar conmigo y procurando siempre volver a casa entero. Lo que os comenté en su momento en la academia, integridad física, integridad judicial, integridad laboral. Ese mensaje que tú has dejado es el que se sigue trabajando en la academia. De esa semilla que te estoy diciendo que se ha quedado implantada, hace poco ya te he dicho que estaba hablando con Javi, me ha dicho que es una leyenda en este sentido. Parece una tontería, pero la gente que a lo mejor, es lo que hablamos, el mundo policial ahora tiene más repercusión, todo este tema de la formación. Pero claro, yo quiero empezar por tus inicios, porque claro, hay que ver la trayectoria para ver todo esto que vemos ahora tan normalizado. ¿Cuándo empiezas a trabajar tú, Germán? Y empecé en diciembre del 85. Diciembre del 85. Sí, tenía 4 años. ¿Y cómo era el mundo policial cuando entraste tú? Bueno, el mundo policial no tiene nada que ver con el actual. Habían compañeros motivados, pero la mayoría era simplemente ponerse un disfraz, por llamarlo de alguna manera, pasar las 8 horas e intentar decirse novedad. Y formativamente era cero. O sea, cero es cero. Recuerdo que entonces no existía ni el IVAS todavía, ni la antiguo IVAS, porque estuvo en la Liana, sí. Luego ya fue el IVAS Pencheste. Pero entonces no había nada de eso. Te entrabas, te ponían un uniforme, te daban un talonario de denuncias, un bolígrafo, en el mejor de los casos. Las esposas me las compraron después de tener el primer revolcón en la Puerta del Sol de Castellón, el segundo día de salir. Y como no tenía esposas, me las compraron. Me dijeron, ¿te falta algo para traer a alguien? Claro, no, nada. Y como te digo, formativamente, pues lo mínimo, pues 4 normas de derecho penal, 4 normas de tráfico y poco más. Y luego, pues ya era una labor muy autodidacta, de decir, aquí hay que buscar. Y entonces también recuerdo que como no estaba bien formado, por motivos que ya he comentado, pues me encontraba en situaciones donde no notaba que pisaba firme y eso me generaba mucha inseguridad. Y dije, aquí hay que ponerse las pilas y estudiar la normativa, tráfico, ordenanzas, todo. Y luego a nivel operativo hay que también buscar formación porque obviamente la corporación no te la da. Y es lo que hice.
Y empezaste tu periplo. ¿Y cómo empezaste ese periplo? ¿Qué empezaste a buscar? Porque en aquella época no es como ahora que te pones en internet. No, no era fácil, no. Pues inicialmente salían cursos de defensa personal policial, yo ya practicaba artes marciales desde bastante atrás, ya era cinturón de taekwondo, ya daba clases en un gimnasio, pero había que buscar. Y como me imagino también, cuando alguien en el mundo querrá aprender a torear, pues buscará más bien fuentes españolas, pues yo en aquel momento en el tema policial tenía idealizado al mundo americano. Estados Unidos, claro. Y me puse a viajar, ir a Estados Unidos, ir a Heckler Koch International Training Division, en fin, fui a una serie de sitios, a Los Ángeles, fui a un montón de sitios, a Nueva York, a hacer cosas y me volví pues muy crecido. Es cierto que aprendí cosas, pero realmente había aprendido mucho menos de lo que yo me imaginaba. Pensaba que sabía bastante más sí, pero, de lo que realmente pero es lo bueno era de ahora, aplicable. que te sientas y mirando para atrás evalúas todo. Sí, claro. Por ejemplo, recuerdo después de sentir un fenómeno, el tema del tiro policial y bueno, por ejemplo, un curso que te comenté en Los Ángeles con Heckler Koch, pues allí en 5 días pegamos 1000 tiros y en killing houses, en fin, de todo, muy completo. Sí. Claro, vienes muy crecido, joven, con poca experiencia. Lo que aquí se hacía era tirar a un blanco a 25 metros al redondelito, buscar la agrupación y todo este tipo de zarandajas. Y claro, de pasar a meterte con gente de los SWAT, de Los Ángeles, de un montón de sitios, gente que se pagaba sus cursos, obviamente, lo cual también me estaba dando una imagen de que la gente, a pesar de que ellos tenían formación, buscaban formación privada también. Y todo esto dicho para darte cuenta que una vez ya estando aquí en España y habiendo instruido a mucha gente el tema de tiro, pues 14 años más tarde digo, no tengo ni puta idea. No de nada. Llega un tío de la Barceloneta, te enseña la diferencia entre realidad 2 y realidad 1, sí, que ya hemos hablado, antes. Y con dolor uno abre los ojos y dice, ¿qué ha pasado aquí? Me han atropellado. Pero ¿no? si yo era un fenómeno en esto. Igual que en la defensa sin armas, pues yo recuerdo que ya te he dicho, ya practicaba taekwondo, hice jiu-jitsu, hice judo, un montón de cosas. Y normalmente no había ningún problema. Pero de vez en cuando salía alguien, y recuerdo una noche, me vino a la mente, donde, bueno, no nos mató porque se cansó él antes que nosotros. Y entonces también dije, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Perdón? ¿Qué pasó? Pues nos llamaron que estaban intentando entrar a la fuerza en un piso. Fuimos muy rápidos y los pillamos antes de salir. Y cuando dije al suelo, uno se fue al suelo, afortunadamente, y el otro se lanzó con todo lo que tenía y no era especialmente grande, pero sí muy... Y entonces, aun siendo 2 contra él era muy activo, todo el rato intentando buscarse el cinturón, llevaba un cuchillo metido en la hebilla, de doble hoja, o sea, un tío malo, y llegó un momento en que yo empezaba a ver estrellitas. Sí, del cansancio, ¿no? Y dije, que se canse este tío. Sí, porque le di por todos lados. Le di hasta a mi compañero. Que dejé antes groggy a mi compañero que a este hombre. Y al final, pues forcejeando, sí que vi que intentaba buscarse la hebilla y todo el rato intentando que no la alcanzara y al final se cansó y ya lo controlamos. Bueno, pues como te decía, el inicio, o uno de los inicios fue viajar a Estados Unidos, como te he dicho en varias ocasiones, y darte cuenta después de hacer este tipo de actividades en las que creías que habías aprendido mucho, como te he comentado, pues 1000 disparos en 5 días, con todo tipo de situaciones, con luz reducida, con binomios, equipos de 4, unidades tipo de intervención, y sales muy crecido. Y luego, 14 años más tarde, de enseñar lo que aprendes allí y en otros sitios que estuve también, pues te das cuenta que no funciona y te lo descubre pues un tío de la Barceloneta enseñándote a diferenciar la realidad 1 de la realidad 2. Luego quiero que me expliques eso, porque aunque lo de la realidad 1, realidad 2, porque el que te esté escuchando
Muy bien, pues ya mismo. Pues La mira. realidad 2 sería, hago las cosas como quisiera que fueran, ¿no? Que funcionaran. Y luego la realidad 1 es la que es. Es decir, la realidad 2 es que yo cojo una muñeca, una torsión, una luxación y el tío lo reduce fácilmente, y la realidad 1 es que eso la inmensa mayoría de las veces no funciona, y a la que intentas hacer esas cosas te saltan 2 dientes o más. Te ves en una situación Con el complicada. tiro pasa lo mismo. Entonces, mientras tú estás practicando, y no digo que no se haga, digo que uno tiene que ser consciente de estas cosas. Mientras uno está practicando con una silueta, con un metal, sin estrés frente al adversario, sabiendo que no te va a hacer ningún daño, obviamente que no vas a morir, no vas a sangrar, pues ahí puedes ser campeón del mundo de lo que quieras. Pero luego te veo en la realidad. Pero luego lo que es el aprender a defenderte o a sobrevivir con un arma de fuego, partiendo de la funda mayormente, que es como suele ocurrir en el mundo policial, pues eso requiere movimiento y requiere dolor, sobre todo para darte cuenta que no puedes hacer las cosas que mayormente has aprendido en tu formación como Con policía. tranquilidad y a 60 pulsaciones. Claro. ¿Y alguna actuación así que te llegue a la mente que te hiciera reflexionar sobre tu preparación? Sí, también como te he comentado, pues lo que es en el uso sin armas, nos llamaron a una intervención donde estaban intentando entrar en un piso. Llegamos al portal antes de que ellos salieran, nos los encontramos allí en el rellano del portal. A uno le dije al suelo, se fue al suelo, afortunadamente, siempre lo recordaré porque llegué a pasar miedo en esa situación. Y el otro era muy combativo, no era especial grande, pero era muy combativo, muy habilidoso, y además todo el rato intentando alcanzar su hebilla. Ya me di cuenta y no se lo permití. Finalmente, cuando conseguimos reducirlo, llevaba un cuchillo de doble filo metido dentro de la hebilla. Estilo puñal, sí. Nos hubiera hecho pupa. Sí. Y llegando a cansarme, o sea, a ver estrellitas, y digo, pensando que se cansara, porque mi compañero ya la había dado, yo también, estaba medio cao. Y forcejeando finalmente, pues sí, cedió y lo pudimos engrietar. Y entonces sacamos esto. Y eso me hizo cuestionarme también, igual que ocurrió en su día con el tema de armas de fuego, lo que era mi preparación sin armas. Sin armas. Había hecho artes marciales toda la vida y había practicado taekwondo, jiu-jitsu, judo, de todo. Y me sentía bastante seguro. Pero claro, esa situación y alguna otra más que viví, me di cuenta que había que aprender otras cosas. Otras cosas que no eran las formales, las que se solían enseñar en las academias de policía. Y ahí empiezas a chocar un poco con el cambio de sistema, el cambio de paradigma, porque claro, estamos hablando de unos años en los cuales, pues bueno, todo esto era ciencia ficción. O sea, sí, era ciencia ficción. Era ciencia ficción. Igual que el material, totalmente ciencia ficción. Sí, ahora te lo comentaba antes, cuando nos hemos tomado el café, de que te he dicho, este germen que tú has plantado, ahora sea una normalidad, ha traído aquí gente al podcast que comentan que ahora es habitual, pues el chaleco llevarlo, la funda de seguridad, 3 niveles, la extensible, pero claro, en tu época, que yo viví mi primera época formativa, cuando entramos, que éramos la policía local, no eran otros cuerpos, éramos la policía local los que iban abriendo camino en ese sentido. ¿Qué te encontraste tú con ese momento de la formación? Pues te lo voy a decir tal cual. Mi primera experiencia en el IBASPE fue encontrarme con el que llevaba táctica policial en ese momento, que era un intendente de Valencia. ¿De quién es? Y yo inocentemente le pregunté, digo, bueno, ¿y aquí qué enseñáis? Bueno, aquí estamos dando este manual que he hecho yo. Cogí el manual, que eran fotocopias, me di cuenta que era un manual fotocopiado del Cuerpo Nacional de Policía. Sí, de las figuritas. Del año 80 y pico. Le dije, pero esto está muy obsoleto. Dice, oye, que yo soy el jefe de tal. Dije, pues está reciclado muy poco. Bueno, haciendo amigos desde el principio. Sí, empezaste con el choque, ¿no? Y me di cuenta que la mayor parte que estaba enseñando, sobre todo lo que era la parte operativa de la policía, no tenía ni puñetera idea. Alguno habría, pero bueno, yo no lo conocí en ese momento. Y de hecho, las clases de táctica
como me contaban muchos, eran detrás de la silla explicando, pero no enseñar nada. Yo hice ese. ¿Tú lo has vivido así? Yo lo he vivido así. Entonces, Las de táctica a mí fueron PowerPoint. pues PowerPoint, ya sé que de a quién te estás refiriendo, me puso un PowerPoint y esa fue mi clase de táctica en el bueno, IBASPE. en fin, mucha teoría que debe estar, o sea, la teoría debe estar, pero obviamente tiene que haber también algo de práctica y sobre todo darle oportunidad al policía o al aspirante a policía a darse cuenta dónde se está metiendo. La realidad. Yo no digo que haya que hacerle daño, pero tiene que ver la realidad uno. Sí. Antes de salir a la calle, porque en un entorno controlado ya le permite valorar si está en su sitio, si no está en su sitio, si quiere seguir ahí, si no quiere seguir ahí, y sobre todo es una cura de humildad para algunos, es un descubrimiento, un auténtico descubrimiento para otros, y permite el darse cuenta de que uno necesita, si quiere estar a un nivel operativo, aprender, formarse y entrenar. No es que no hay otra vía. He dicho, me gusta mucho lo de la cura de humildad. Hay gente que se piensa que ya sabe todo y ahí yo siempre lo he dicho, que yo siempre lo digo en los podcasts y tal, me considero un muy buen alumno. Siempre estoy intentando aprender porque es que creo que nunca terminas de aprender y siempre hay gente que está más formada que tú y creo que eso es lo que te hace evolucionar. O incluso tú después de muchos años que has dicho, miro para atrás y digo, madre mía, estas cosas. Bueno, ya te digo que afortunadamente la tendencia ha cambiado mucho y hoy día hay grandes profesionales enseñando con los límites que la administración les impone, pero bueno, la gente si quiere aprender tiene oportunidad primero de ver la luz en ese entorno de la academia y luego seguir formándose en otros entornos, por supuesto discriminando qué es lo que se enseña, porque también, igual que hablábamos de YouTube y otros medios, Sí. ¿no? Donde hay mucho fantasma y hay mucha historia sí. para no dormir, en muchas realidades hay sitios donde te pueden enseñar muy bien a seguir entero, a volver a casa con los mismos dientes, vivo, importante, y luego, si es posible, íntegramente de modo judicial y de modo laboral. ¿Y cómo empiezas esa andadura? Porque yo, yéndome a los inicios, en el tema de la formación, es muy interesante ver esa evolución. Es decir, llegas a España, empiezas con tu formación, luego ves otra realidad. ¿Cómo empieza este movimiento formativo? Porque realmente la gente no lo sabe y sí, en toda España ha habido, pero principalmente aquí en Castellón empieza un movimiento formativo, por lo menos en la Comunidad Valenciana no era lo normal y ya no te digo en el resto de España, o sea. Bueno, quizá ahí confluyeron factores y es que yo tuve la posibilidad de vivir bastantes experiencias que normalmente en la policía local no se tienen. Por ejemplo, también te comentaba antes de empezar el podcast, una época en la cual en Castellón la Policía Nacional tenía una presencia mínima porque ya era un cuerpo muy mayor cuando yo entré y se habían jubilado muchos y les quedaban muy pocos recursos, que prácticamente se dedicaban a hacer traslados al hospital y a prisión y a los juzgados, poco más. Entonces la calle prácticamente la dominaba la policía local, con lo cual había muchas intervenciones de seguridad ciudadana y luego el tema de drogas, nosotros hicimos 32 registros, o sea, integramos la unidad adscrita de Policía Judicial en el Juzgado de Castellón junto con 2 inspectores de la Policía Nacional, pero el resto era nuestro. Entonces tuvimos oportunidad de hacer muchas cosas de muchos terrenos y nuevamente descubrías muchas carencias. Y eso hace que te pongas las pilas, te formes y te des cuenta que hay que buscar información, entrenamiento y medios. Y es lo que hice yo a nivel personal y otros que por H o por B pues se subieron al carro. Sí, bueno, pero ahí estuviste, digamos, tú montando el carro tirando de los caballos o tirando como un caballo. Sí. Y en cierta manera, una de las cosas que me llama la atención y que la gente habrá escuchado aquí en el podcast, policía local como policía judicial. Por supuesto, pero es que esto no sé todavía cómo hay quien lo pueda dudar. Es más, no hay más que irse a la normativa. Sí, no, yo tengo claro, pero... La ley y fuerzas de cuerpo de seguridad, cuando habla específicamente de policía judicial, bueno, no está hablando únicamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino de las fuerzas y cuerpos de seguridad
Y las unidades adscritas, como decía en su momento el decano, Albiñana, decía que él tiraba a mano, que él estaba obligado por el Código Penal y por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que como sabemos, prácticamente hasta los serenos eran considerados policía judicial. Sí. Entonces, si el Estado no le ofrecía los recursos, él tiraba de que hacía falta. Claro. Y eso fue uno de los argumentos, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo confirmó, y por eso funcionamos como unidad adscrita de policía judicial, interviniendo en todo el territorio de la demarcación judicial. Incluso Benicassim, incluso Almazora, o sea, recuerdo temas de prostitución y tal, y íbamos nosotros también. Claro. Y nadie cuestionó nada. Hacíamos registros por drogas. Un abogado cuestionó una vez, pero la misma audiencia provincial le cerró la boca inmediatamente. Entonces, ¿quién duda todavía del carácter de policía judicial de la policía local? Entonces tú piensas que seguimos con una pérdida de recursos absoluta, ¿no? Muchas veces en relación al cuerpo. O sea, es decir, a pesar de que hay determinadas cuestiones que yo creo que podrían marcar un marco de colaboración o de integración. Aquí nuevamente es un tema de voluntad política. No voy a entrar en la estructura técnica porque a fin de cuentas el técnico se debe al político. Pero bueno, sabemos que siempre acaba siendo un tema de voluntad, porque incluso sabemos que salió una ley de grandes ciudades donde se ofreció el menudeo a las policías locales. Sí, un acuerdo entre la Federación Española. En Castellón se decidió que no. Se decidió que no. Sí a lo del biogen porque estaba de moda y había que vender. Pero lo del tráfico de estupefacientes, aunque fuera el menudeo, que si uno realmente lo mira con perspectiva, al menudeo salen kilos y kilos y kilos y kilos al año. Claro. Sí, porque además es que hay esa carencia de ese tipo. Pero finalmente, pues no, porque era más fácil transferir la responsabilidad a la Policía Nacional, y si algo no funcionaba y había quejas, los vecinos decían, eso no es cosa nuestra. Policía Nacional. Es un poco de hipocresía, pero bueno, es lo que hubo en su momento. Pero no es que no hayan habido herramientas como para que la policía local pueda hacer todo este tipo de cosas. Y posteriormente, pues no ha sido popular porque los recursos han decidido dirigirse a otras vías. Y tú, cuando empiezas con esa, digamos, viendo ya el ámbito de lo que estamos hablando, incluso de policía judicial, empiezas con la formación, empiezas a darte cuenta de lo que has dicho de carencias a la vez formativas. Esas experiencias, digamos, se van incrementando con lo que es, en este caso, la formación. ¿Cuál es la evolución en la formación? Para ti, ¿cuál es el salto que se da principalmente? El salto a nivel personal cuánticamente en cuanto a descubrir las carencias de la formación que era habitual en aquel entonces, la tuve con Emilio Goliá, en TDP. Cuéntame un poquito. Pues yo estaba en foros policiales y coincidí con él, no sabía quién era él, no sabía nada de él, pero intercambiábamos conocimientos. Y bueno, yo estaba entonces también en dos foros tácticos de Estados Unidos, el NTOA, el National Tactical Officers Association, el de Texas también, porque te enviaban presentaciones, te enviaban PDF, o sea, te daban mucha información y revistas que eran muy chulas. Es que estamos hablando de momentos en los que, a ver, no es como ahora, que te metes en YouTube y vamos. No, estaba Street Survival. Leí las 3 grandes Biblias sobre la supervivencia en la calle, ¿no? Para policías. Los regalé, todos estos libros, antes de jubilarme. Yo tengo aquí el de sobre el combate. Y entonces estaba también afiliado, ¿no? A Street Survival. Y entonces recibía mucha información a nivel táctico, a nivel operativo, para patrulleros, no solo para nivel de unidades de intervención, sino patrulleros. Y entonces te das cuenta de que aquí hacía falta que esa información llegara a la gente. Y yo lo hice en la medida posible y ya te digo, TDP, a través de intercambiar información, pues decidir primero un curso con él sobre control, arresto, técnicas y luego de tiro. Y entonces empecé a ver lo que había. Es decir, no lo que a ti te gustaría o cómo se hacen las cosas de forma que salgan como tú quieras, sino que tienes que aprender a que las cosas no van siempre como tú quieres y adecuar tu formación a esa realidad.
Y a partir de ahí, pues, más cursos con él, empecé a descubrir más gente que en aquel entonces estaban asociados con él, luego se fueron disgregando, como David Berengueras, como Miguel Verdú, Sí. otra gente, ¿no? Hice otras cosas fuera de aquí. Yo era soy un buscador, pero en aquel entonces policialmente más. Y veía una cosa por internet y dije, no me lo creo, digo, me voy. Me fui a Polonia con un compañero porque vi una técnica de reducción. Dije, no me la creo, pero tiene muy buena pinta. Y fui, el primer día tenía 2 costillas rotas. Y dijiste, vale. Que recuerdo que como fuimos en octubre y prácticamente de noche se hacía a las 11:30 de la noche y a las 3 de la mañana ya era de día. No había cortinas y recuerdo que no podía dormir del dolor y así abrí los ojos mirando a mi compañero y nos reímos los dos. Digo, no me vas a reír, cabrón, que me duele mucho esto. Y digo, ¿qué cojones hacemos aquí? ¿Cómo os llama aquí? Pero bueno, el caso es que nuevamente era realidad 1, era trabajo tipo de contacto con bastante contacto, quizá demasiado cafre. Además habían Spetsnaz, había rusos, había polacos, había unos osos que después yo, razonándolo con mi compañero Alejandro, dije, bueno, después de esto, ya ¿a qué le puedes tener miedo? Pero si aquí has tenido delante a todos los burros más grandes del mundo, o sea, impresionante. Entonces fuiste allí y la técnica al final, ¿qué resultó? ¿Fue válida o...? La técnica fue muy válida porque de hecho la probé con 7 personas. Lo recuerdo porque no era algo de probar todos los días. Sí. Pero de tanto en tanto surgían situaciones donde delante tenías a alguien impresionante. Es cierto que había un poco de táctica también previamente, porque tú no tenías que mostrar ni hostilidad ni agresividad, todo lo contrario, poner cara de haba y dejar que el otro rompiera la distancia. Y cuando rompía la distancia se encontraba en el suelo, literalmente. ¿Y fue efectiva? Muy efectiva. Y todo antes lo hemos comentado, que tú piensas, igual que se está haciendo una formación, justo en tema de Miguel, el otro día lo hablaban, el tema del plan de formación, por ejemplo, de Policía Municipal de Madrid, que está todo integrado. O sea, han hecho un área la que comprende defensa, táctica, tiro, todo el elemento del uso de la fuerza está integrado en lo mismo. ¿Qué experiencia te Esto es lo que os comenté ya estando en la academia. Creo que como alumno esto ya os lo comenté, que era un gran error. Que muchas veces lo que era la táctica, el tiro, la defensa personal, se consideraba de forma aislada cuando era un todo integrado en la realidad. Y entonces, que uno te enseñara blanco y el otro te enseñara negro, pues ya era una incoherencia. Y desde luego no era nada positivo para el devenir de una intervención. Donde puede haber transiciones de fuerza, donde puedes pasar de 0 a 100 y donde tienes que tener claras las tácticas que, como también he repetido hasta la saciedad, son pocas. Uno no necesita ni muchas tácticas ni muchas técnicas. Necesita las pocas que son, no voy a decir pocas, las pocas que son, porque es la realidad, las pocas que son y luego aplicarlas muy bien. Por poner un ejemplo, en intervención de vehículos, tácticas, solo hay 2. Aproximación. O me acerco o no me acerco. Y no hay más. Uno puede darle todas las vueltas que quiera. Y sobre eso, las técnicas tampoco pueden variar mucho. Porque ¿qué voy a buscar primero? El tema de aproximación. Primero que no me atropellen. Ni a mí ni a mi compañero. Después evitar accidentes que puedan empeorar la situación. Luego la seguridad de la gente con la que estoy interviniendo. Y a partir de ahí, todas las prevenciones necesarias para que la intervención salga bien y a nosotros no nos hagan daño. Es decir, minimizar el riesgo en todas sus vertientes. Y a la hora de no aproximarme es no aproximarme. ¿Qué táctica hay que aprender ahí? No aproximarme. Las técnicas ahí simplemente van encaminadas a no hacerlo. Hacer una extracción segura, hacia una dirección segura,
con el personal suficiente, porque obviamente eso requiere personal y medios. Hoy día ya hay con taser, hay escudos balísticos, se puede hacer, y entonces había otras posibilidades. Pero claro, si la técnica se modificaba porque el otro no hacía caso, que yo quería que saliera del coche o que viniera y no lo hacía y yo me aproximaba, pues entonces ya se ha ido todo al aire. Claro. Ya toda tu táctica se ha ido al aire. Claro. Y ya te digo, se fue aprendiendo eso. Creo que mayormente es lo que se enseña ahora, afortunadamente. Sí, se ha quedado instaurado mucho todo lo que estás comentando tú, como una semilla. Aquí ya te lo estoy diciendo que en la Comunidad Valenciana, gracias a Dios, se sigue fomentando eso que antes te lo he dicho en el café, y que me han dejado ese mensaje de ahí ese trabajo se continúa, por lo menos se sigue intentando continuar, a pesar de muchas veces de las dificultades. Pero claro, es lo que estamos hablando ahora. Mucha de la gente que nos estará viendo, o opositores, o gente que ya son policías, o lo ven normalizado, pero claro, ¿cómo se rompen esas brechas? ¿Cómo se rompen esos momentos de, por ejemplo, Emilio Bolea, que aparece y que sí que es conocido a nivel interno? Ha habido gente a favor, gente de No era muy detractores. conocido tampoco, no te creas. Sí, pero en el mundillo policial ha habido determinadas... Emilio Bolea se conoció a raíz de los que íbamos pasando por allí y el boca a boca, Claro, obviamente. al final es lo que llama la atención, porque habrá tenido... Porque yo muchas veces he oído mucho detractor en internet. Sí, pero al final la formación que ha dado, o la formación, la esencia de lo que ha creado, capital. Ha sido buena. O sea, muy buena. Estamos hablando. Sí. Entonces ahí, ¿cómo te encuentras? Ahora empezamos a ver cómo exporto yo esto, cómo lo planteo, cómo planteo esta semilla desde tu punto de vista. La semilla, como te dije, la plantas con tu mejor voluntad, intentas en la academia lo que me permitieron hasta que dejaron de permitírmelo. Sabes que hubo un incidente ahí con un Redman, que se le rompió un guante, pasaron 38 alumnos por un escenario, no pasó nada, todos contentísimos, pero en el último se rompió el guante y le hizo un corte. Y entonces la directora de aquel entonces no estuvo nada contenta con la situación. No es que en ese momento pasó nada, sino que compraron 2 Redman más. Sí. Y lo que sí pasó es que cuando acabó el curso, como nos dijo que bajáramos el ritmo, pues evidentemente yo como estando en un lugar jerarquizado, pues me debo a lo que me dice mi superior, en ese caso la directora. Pero a la gente no le gustó que bajáramos el ritmo. Yo dije que había pasado este incidente y que, en fin, que se nos pidió que bajáramos el ritmo. Luego, por lo que se ven las valoraciones, pues alguien o algunos pusieron a caldo a la organización, y eso se interpretó como que yo había puesto a la gente en contra de la organización. No es cierto, nunca fue así. Pero bueno, el caso es que ya no volvieron a contar conmigo, pero seguía dando cursos en ayuntamientos, a nivel particular, en otras academias de policía, como la de Extremadura, en fin, intentando siempre transmitir lo esencial: seguridad, seguridad y seguridad para la policía. Esto hacía también, como ahora que tú dices lo de la transición, ¿no? Del no conocerse nada de esto a ir conociéndose, también obviamente se iban introduciendo medios. Pues de las primeras fundas Safariland, la 6280, que pues la llevamos, pues mi compañero Alejandro, que ha sido un acompañante infatigable en muchos viajes y tal. Y yo, y claro, la gente te lo veía. Inicialmente, pues muchos pensaban que eran cosas de Marciano o de Rambo o de tal, pero ante las ventajas que ofrecía se fueron imponiendo, hasta que también con un paso muy lento, muy progresivo, y después de pedir, en este caso, en mi caso, al ayuntamiento que compraran fundas de seguridad, en fin, pues de forma lenta pero finalmente segura, se consiguió que los compañeros disfrutaran, que es lo que hoy día tienen cuando llegan, una funda de seguridad sin tener que comprársela a ellos, como hice yo, que me la compré yo, 92 euros en aquel entonces. Yo también me la compré yo. Lo mismo pasó con el bastón extensible, 100.000 trabas, 100.000 problemas, y lo mismo pasó con el taser, 8 años dando la brasa para que saliera el taser, se pusiera en circulación.
fue toda una odisea. Al final, incluso con, no voy a llamarlo amenazas, pero bueno, es que lo eran. Amenazas encubiertas en cuanto a que el policía no tenía herramientas intermedias entre las manos y el arma de fuego en algunas situaciones. Yo recuerdo tener que manejar a un tío con 2 copas rotas con una silla como si fuera una fiera y tirarlo contra la pared con la silla para intentar. Me podía haber hecho mucho daño. En fin, poniendo casuística. Taser ya llevaba en la calle 30 y pico años. Es decir, no había que inventar nada, estaba todo inventado. Recuerdo que el pionero del Taser fue Peñíscola, así estaba el jefe Soriano, que fue muy innovador y trajo, aunque también tenía sus detractores, pero procuró muchos medios personales para su gente, chalecos antibala en aquel entonces, los primeros Taser, el M26. El M26. O sea, pero bueno, y años más tarde, después de dar la brasa, y bueno, es cierto que con la... no voy a decir con la complicidad porque le costó mucho, pero digamos que el jefe al final se avino a esto, lo propuso al político, que era el gran obstáculo, como siempre, porque sabes que salían imágenes por la televisión, ha muerto un tío por el Taser, nunca ha habido ningún muerto por el Taser, pero bueno, el caso es que esta es la narrativa que salía en la tele, y claro, al político eso le asusta. Claro. Que la policía, eso supone un problema más para ellos, y lo que no quieren son problemas añadidos. Pero bueno, finalmente lo conseguimos y el Taser ya hoy día, pues la gente, un policía entra y ve el Taser y es algo, como elemento de detención, algo normal. Tú fíjate, una reflexión que te hago yo, tú que has estado ahí en el principio de todo, que digo yo, ahora vemos muy, muy normal el equipamiento que llevan otras fuerzas de cuerpo de seguridad, el Estado, concretamente Guardia Civil, Policía Nacional. Yo he vivido esa transición, ahora lo ven, esto, la gente, los compañeros que nos están viendo de fuera de cuerpo de seguridad del Estado, dirán, hombre, esto es lo normal, damos chaleco, nos dotan. Nosotros hemos vivido otra realidad en la cual la Guardia Civil no le dotaban ni de defensa, la tenían en el patrulla. Les daban unos grilletes y una pistola, me acuerdo, con la funda esta de cuero, escondida, y encima les prohibían llevar ningún elemento de defensa. Policía Nacional, por circunstancias X y Z, lo mismo, la misma historia. Incluso los primeros que cambiamos la uniformidad fue la policía local, que ya dejamos de ir con la camisa y una ropa un poco más cómoda para trabajar. Pues yo te digo desde aquí, esa evolución de gente que dentro de la administración local habéis podido permitiros el poder pelear de una manera más, digamos, paralela para mejorar toda esta formación, etcétera. Tú ves que ahora estos cuerpos lo tienen asentado, pero quiero que cuentes tú la realidad que he ido dejando caer pinceladas, que te encontrabas también frente a mismos compañeros, no del mismo cuerpo, que también lo sabían. Pero bueno, aquí se va instaurando de otras fuerzas de cuerpo de seguridad, de cuando te veían en esa formación, en esa... Pues, ¿qué te encontrabas? Con que si tú disponías de un medio del que ellos no disponían, acababan llamándote a ti para que cogieras su intervención. Bueno, para que cogieras, no, para que redujeras al tío y luego llevarse ellos al detenido. Claro. Con eso te encontrabas. Entonces, recuerdo al principio con los sprays, porque ellos tampoco tenían spray, aerosoles de OC, y llamarnos para intervenciones, por ejemplo, la que te he comentado de las copas, pues claro, no querían pegarle un tiro a un tío con 2 copas rotas, que me parece muy normal. Pero no es que el spray, no teníamos Taser en aquel entonces, no es que el spray fuera a resolverlo, y de hecho no lo utilicé, pero en aquel entonces no eran los de chorro, eran los de niebla, y el problema, que yo ya lo había experimentado, es que acabábamos llorando todos. Sí, o sea, el malote lloraba, pero nosotros también. Sí, a mí me pasó la última y luego vez a lavarnos los ojos de mala manera, es decir, y en un recinto cerrado, si eso ocurría al aire libre, en un recinto cerrado, pues se ponía los ojos como cerrojos. Pues. Así que este es el tema. Y posteriormente, cuando los Tasers ya han estado también en circulación, nuevamente, pues la Policía Nacional, porque es con quien más interactuamos en la capital provincia, que es en Castellón, pues te ha llamado más de una vez para utilizar los Tasers. Ahora no sé cómo está el tema porque creo que ya van disponiendo. Sí, están con el T7. La mayoría de fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado les han dotado con el... Llevan unos que son operadores, pero no lo tienen todos aún. Pero mientras yo estuve de servicio, sí, más de una vez nos llamaban para... Siguen llamando, no sé, a pesar de que a veces no los tienen disponibles o porque lo llevan unidades, determinadas unidades específicas. Luego, en cuanto a medios, cuando no estaba generalizado el uso de chalecos antibalas,
entre nuestros propios compañeros venía la tontería esa de no, pasa tú delante que llevas chaleco. Digo, no. Sí. Yo sé por qué llevo chaleco. Pasa tú, que es a quien te toca. No voy a ir yo delante porque llevo chaleco. Claro. Es que, O sea, no te equivoques. Usa tú también el chaleco. claro. Y entonces lo llevamos también 4 colgados. Sí, hasta aquel momento era como una cosa... Sí. Fíjate ahora la normalidad en la que se ha instaurado ese tipo de preparación y de formación, porque antes estábamos comentando y estamos hablando de que digamos que esta repercusión que estamos dando en redes sociales a través de comentar esta formación, actuaciones, que ojo que tú mismo me lo has dicho, la causística da muchas actuaciones, pero no tampoco en Estados Unidos están constantemente en actuaciones pero es el día que pasa y se le está dando cierta relevancia a una cosa que me has planteado antes en el tema de la legislación penal, en la utilización del arma, porque ahora me has dicho, no, lleva 2 copas, pues a lo mejor con un cristal, hacer fuego, y luego yo tuve aquí sentado a Juan Cadenas, que con un cristal casi lo matan y le sacan un ojo. Entonces, hay que darle relevancia, repercusión para que el uso del arma, porque, ¿cómo lo ves? Esa transición, a veces, ¿cómo lo podemos instaurar? ¿Cómo le podemos dar esa realidad? Lo que me decías antes de la realidad policial. La realidad policial es que ahora mismo la carga está en contra del policía totalmente. La carga normativa está en contra del policía porque no se ha revisado, no se ha actualizado. Y también, como decía Albiñana, la normativa se ha hecho hipergarantista para el delincuente, pero no protege ni a las víctimas ni a los encargados de hacer cumplir la ley, en este caso los policías. Entonces, la realidad es que, por ejemplo, en el uso de armas de fuego, la normativa te dice, y en caso de necesidad, ya no hablo del uso disuasorio, del uso preventivo, y en caso de necesidad, disparará sobre partes no vitales. Claro, y como yo le dije a una catedrática de Derecho Penal, aquí en Castellón, dije, eso es lo que quisiera el policía, poder disparar donde él quiere, a la distancia que quiere, como él quiere. Pero eso rara vez ocurre. Se pasa de 0 a 100 en nada y los disparos van donde van, a distancias muy cortas normalmente, y no siempre puede elegir dónde disparar. Entonces, claro, que la normativa diga esto ya es de alguna manera precondicionar todo para que ese policía resulte condenado si su disparo no va a partes no vitales. Yo recuerdo un reportaje que vi en Discovery Channel donde salían forenses en Estados Unidos hablando de las heridas de armas de fuego y tal, y donde recomendarían a los policías disparar ellos. Y lo digo así de claro, la recomendación de esos forenses era disparar al cerebro, al cerebelo, es decir, anular inmediatamente el sistema nervioso del adversario, porque claro, un segundo más tarde el otro podía hacer un disparo más efectivo y lo de la legítima defensa ya no tendría ningún sentido porque el policía estaría muerto, siendo alcanzado en un lugar vital. Y decían que no recomendaban eso como primera opción por la dificultad de darle. Y entonces nuevamente debían recomendar disparar sobre el centro de masas, porque las dos únicas formas de incapacitar, aquí no estamos hablando de matar a nadie, sino de incapacitar al otro, que es decir, que no llegue a hacer lo que está a punto de hacer o que deje de hacer lo que está haciendo, que está suponiendo un riesgo para mi vida o la de otras personas. Solo es esa, a través de cortar el sistema nervioso central, bulbo raquídeo, cerebelo, cosa muy difícil, o por una pérdida de sangre suficiente para que baje la presión y se desmaye. Y colapse. De hecho, estoy recordando una imagen donde le dispararon a un señor 30 y pico disparos, no murió, porque salió luego en el hospital y decía que había tomado un PCP o no sé qué había tomado y que no se acordaba de nada más. Y la policía disparándolo, que yo pensaba en aquel entonces, de, ostras, estos sí que necesitan prácticas de tiro. No sé qué le impactaban, pero hasta que no perdió sangre suficiente, ninguna afectó el sistema nervioso, hasta que no perdió sangre suficiente no colapsó. Entonces, como te decía, recomendaban el centro de masas para generar esa pérdida de sangre.
Pero ni siquiera a favor tenemos, por ejemplo, la balística nuestra. A veces lo he comentado yo, pero explícalo porque la gente Bueno, a veces... porque normalmente las puntas que utiliza la mayor parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad son municiones que los fabricantes tienen en catálogo para uso en galería, es decir, para uso deportivo. Puntas encamisadas y de este tipo. Entonces muchas veces se busca entre la economía, lo más barato, y además lo que se considera que es lo que se ha llevado toda la vida. Pero no se consideran las municiones que están diseñadas para la policía. Que frente a detractores que puedan pensar que causan más daño, eso es algo muy, muy cuestionable. Porque en realidad, si como vemos que a uno hay que dispararle 36 veces para que colapse, en este caso obviamente hay quien puede colapsar a la primera, pero es una cuestión de suerte, no decides tú. Ocurre, por eso también hablaba Emilio sobre el poder de parada. El poder de parada es el daño que realmente se está causando, más que un calibre o más que... ¿Estás causando esa hemorragia o estás causando ese corte del sistema nervioso? Ahí está el poder de parada. Claro. El calibre ahí no sería tan importante. Obviamente, en fin, no vamos a entrar en cuestiones de estas, pero que el concepto, ¿no? Es lo que... entonces, pues se me ha ido la olla. No, tranquilo, me estás hablando de poder de parada y estás hablando de las puntas de la muy munición. Bien, de las puntas. Porque está más, pues estás hablando que está catalogada para... Hay puntas que yo en su momento tuve oportunidad de adquirir, porque llevaba una instrucción de tiro en Castellón, no me pusieron problemas porque lo justifiqué perfectamente a través de informes, de catálogos, en fin, de todo. Y hay puntas que están diseñadas para minimizar en lo posible los rebotes. Y la sobrepenetración. Es decir, que en un entorno urbano, pues disparo que falla o disparo que sobrepenetra no rebote y se vaya a un sitio, es decir, que fragmente y ya no cause un daño a nadie más. Y otra que no sobrepenetra, es decir, que no le dispare, como ha pasado tantas veces, a alguien al que tenía que disparar por fuerza y esa bala ha traspasado y ha alcanzado a alguien inocente. Me acuerdo de Zaragoza, me acuerdo de Valencia, una parada de autobús. Dispara a la Policía Nacional, sobrepenetrar y alcanzar a uno que estaba en una cabina, hablando por teléfono. Entonces, estas cosas pasan y se pueden prevenir. No al 100% porque garantías se median mal con las lavadoras, pero tú lo único que puedes hacer es reducir riesgos. Y lo que le corresponde al administrador policial es dotarte de medios, en este caso de una munición, donde maximice el resultado y minimice los riesgos de daños a inocentes. Al mismo tiempo también, paradójicamente, reduces la posibilidad de tener que meterle muchos disparos a una persona, claro. Para lograr su incapacitación. Ahí en Estados Unidos, cuando estuviste, creo que, me acuerdo yo en mi momento cuando hicimos lo de la instrucción de tiro, director de tiro, etcétera, me acuerdo que contaban un poco el tema de la creación de calibre 40, que era para la función policial. Es un calibre que se creó específicamente porque el 45 decían que había poca capacidad de carga, a pesar de que era una munición, y el 40 era una intermedia entre el 9 milímetros, etcétera. Y dentro de ese calibre 40, pues está el tema de la punta, porque entiendo que en Estados Unidos lo tienen bastante claro. Clarísimo. Entonces, ese tipo de punta para ese tipo de munición y ese calibre, entonces tu opinión sería que habría que instaurarlo a nivel policial aquí en España, ¿no? Mi opinión que es muy particular. No bueno, pero verdad, es la tuya opinión. Y aquí la puedes... Es que el 40 me pareció un gran calibre, obviamente con más posibilidades que 9 milímetros, a pesar de que sabemos que con un 22 puedes incapacitar, o sea, cualquier cosa puede incapacitar, como te he dicho, si alcanza el objetivo deseado. Pero me parece un buen calibre con un todavía con un buen control del arma, cosa que ya no podría decir un 45. Y luego te permitía también llevar munición suficiente, ¿no? Sí. Las puntas no hay nada que hablar, porque es que las puntas directamente eran puntas policiales. Sí. En aquel entonces no estaban, digamos, las más así más modernas, voy a llamarles inteligentes, aunque no puedo llamárselo así, pero puntas que deforman si encuentran una superficie blanda y puntas que no deforman si la superficie es más dura. Es decir, aumentan la capacidad de penetración
si encuentran una superficie dura como pueda ser Un vehículo. un motor, una superficie más dura que queramos traspasar, sin llegar a ser blindada, auténtica, ¿no? O Claro. sin llegar a ser perforante. Claro. Pero utilizaban mucho la punta hueca. Y para ti más efectiva incluso en ese sentido, ¿no? Claro. Es efectiva, es que nuevamente nos vamos a la casuística. A veces lo es, a veces no lo es. Claro, depende de la situación. Por eso me gustan más las otras versiones más modernas, con más posibilidades. Y me acuerdo que compramos la Lapua en su momento, la hemos tenido, la CPP, luego hemos comprado QD1, en fin, hemos comprado municiones de MEN muy buenas, donde pueden actuar como una punta hueca, sí tiene que actuar como una punta hueca. Que se quede, para que hagamos el efecto, digamos, en este caso que estamos hablando todo el rato, es de que esa bala, cuando impacte en la persona que queremos que impacte, no sobrepenetre. Que no sobrepenetre. Se trata de que no sobrepenetre y atraviese y le dé a una persona que pasa por atrás, como has dicho tú en la actuación aquí de Madrid, de la plaza. Que la energía vaya dirigida Exacto. a la persona a la que debe ir. Y ahora actualmente hay municiones que, digamos, dentro de lo que hay, pues pueden tanto actuar de esa manera como si pillan un obstáculo rígido, fijo, también pueden atravesar, que es lo que se busca a veces en la parada. O sea, se trata de intentar evitar que esa persona o ese malo, como decimos, siga realizando lo que quiere hacer. Se trata de sin dañar a gente alrededor. Entonces, en este tema que yo te quería añadir por el tema y antes de hacer esta pregunta, te quiero decir una cosa. Pues yo la pregunta que te quiero hacer es en relación tanto de la adquisición de la munición, primera parte, y segunda parte de la pregunta quiero que hablemos un poquito de qué formación es necesaria para ser un buen, en este caso un buen tirador, tener la formación necesaria para poder ser efectivo a nivel de tiro. Entonces, primero, el tema de adquisición de munición, impedimentos que te has encontrado a lo largo de tu carrera. Impedimentos, normalmente los miedos, las reticencias a salirse de lo que se ha hecho toda la vida. O sea, sabes que la administración especialmente es muy difícil de cambiar en cuanto a patrones, y si durante muchos años las cosas se han hecho de una manera, como pasaba en el ejército, no sé ahora, pero como me encontré en el ejército en su momento, no, esto siempre se ha hecho así, o siempre ha sido así. Pues cambiarlo cuesta mucho, y más si lo dice un policía, no lo dice un general o lo dice alguien. Y bueno, lo que me he encontrado es miedos que los he vencido con información. A la desinformación solo se le puede combatir con información. Saturando con información, justificando y sobre todo haciendo ver de que no es un capricho y que no es una conveniencia, sino que es un buscar minimizar riesgos. Intentar que no haya inocentes que paguen las consecuencias de un disparo de la policía. Conocimiento y formación. Información. Y entonces, pues así se ha vencido. Presento los informes y puede adquirir munición policial. Y donde no lo hacen, posiblemente es porque están todavía intentando salvar estas reticencias. Pero hoy día, obviamente, es más peligroso utilizar la munición que se está utilizando encamisada que utilizar una munición policial. Y en el tema de la formación, ¿qué necesita un policía para estar bien formado? ¿Crees que la formación que se da actualmente en las plantillas en general de tiro es suficiente? De tiro, también te lo he comentado. En su momento yo hice un informe muy, muy completo sobre formación en general y obviamente la de tiro también. Como un todo integral, ¿no? Pero bueno, obviamente para que hacerlo comprensible se pautaba y se separaba. Y en el tema concretamente del tiro, que no me gusta la palabra para nada, pero bueno, el tema del tiro, vi que había unas prioridades. La prioridad primera era que el policía fuera competente y seguro con el manejo de su arma para evitar problemas en dependencias o cada vez que el policía en un momento determinado sacara el arma de la fonda. Es decir, que no supusiera un riesgo mayor para sí mismo y para extraños o para compañeros. Y a partir de ahí, todo lo demás. Todo lo demás no es hacer dieces.
pues está muy bien que el disparo que tú hagas en condiciones ideales, lo que decíamos, 60 pulsaciones por minuto, viento a favor, condiciones luminosas de luminosidad buenas, distancia, que vaya donde tú quieres. Eso está muy bien. Pero eso no es la realidad policial normalmente. Rara vez lo he conocido eso. No por mí mismo, sino en estadísticas, en intervenciones que he analizado, y bueno, llevo muchos años analizando todo tipo de intervenciones armadas y eso rara vez se suele dar. Entonces, la formación, más que para hacer grandes tiradores, que esto lo he dicho más de una vez, digo, parece que quieran que hagamos dieces, que hagamos agrupaciones y que seamos grandes tiradores. No, perdón. Si mi primer interés no es alcanzar al otro, mi primer interés es que no me alcancen a mí. Es decir, el primer interés debería ser que el policía sobreviva a ese enfrentamiento armado. Para lo cual, en mala posición te pones si priorizas alcanzar sobre ser alcanzado. Claro. Vas a tener que disparar en movimiento. Correcto. Entonces, la inmensa mayoría, y esto está también, es que está analizado. O sea, aquí no es reinventar la rueda, está todo analizado, está todo investigado. Ya recuerdo mucho antes de que David Berenguera sacara su libro sobre enfrentamientos armados. Recuerdo estadísticas y pruebas que se hicieron en Estados Unidos con tiradores de todo tipo, de cuerpos de élite, patrulleros, en fin, todo tipo de policías, militares, para ver las diferencias entre los tiros de Weber, de la posición Weber, y los isoscélicos. Y se veía que cuando no había sorpresa, uno iba a su entrenamiento, a lo que había entrenado. El que entrenaba en isósceles hacía crouch, policía agachado y tal. El que hacía isósceles adoptaba su posición isoscélica y disparaba. Pero cuando generaban situaciones de escenarios bajo estrés, todo el mundo moría a su nivel de entrenamiento, pero no el condicionado por la realidad 2, sino por la realidad 1. Todos tendían a hacer isoscélicas, pero ahí introduce la novedad, por ejemplo, de Berengueras, y esto se daba porque la inmensa mayor parte del tiempo de la policía se había empleado en hacer policía agachado, crouch. Sí. Aunque luego hubiera gente que aprendiera a hacer tiro con isósceles, ¿no? La Weber, todo este tipo de cosas. Perdón, la Weber y la gente que había aprendido como Gay Suárez, como tal, que estaban predicando en aquel momento el tiro con Weber. Lo he dicho mal antes. Sí. Entonces todo el mundo tendía a hacer bajo estrés posiciones isocélicas porque es lo que mayormente habían entrenado. Pero claro, como decía, David Berengueras introduce una nueva variable y es que pone a disparar a gente que no son policías. Hostia. Entonces el policía pringa en situaciones bajo estrés porque nuevamente, y ahora luego lo comentaré, yo lo aprendí con mucha pupa, tiran en posiciones isocélicas y resultan alcanzados y empieza a descubrir que hay gente que no ha sido entrenada al mundo de la policía y sin embargo estos tienden a evitar más el ser alcanzados, que son los que se mueven y disparan a la mano. El panadero, el carpintero, el gente que no tenía nada que ver con la policía. El malo de las películas. El malo, por supuesto, el del AME, ¿no? El malo. Entonces eso es algo a reflexionar. Entonces, recuerdo en un encuentro en el que estuve con otros policías, entonces la situación era la siguiente. Tú partías con tu arma en la mano, obviamente preparada para disparar, cogida a 2 manos, y el otro estaba de espaldas. Y tú verbalizabas para que se girara, localizar las manos, ver si había que disparar o no, en fin. Obviamente no veíamos el escenario, pasamos también 20 y tantas personas, no veías el escenario hasta que no te tocaba vivirlo. Luego no sabías nada. Pues con todo a favor y con la seguridad que te da tirar con el arma a 2 manos, cuando el otro se giraba, efectivamente había que dispararle, porque él te dispara. Y sí, le metías, pero ya te había metido 2 o 3.
¿Por qué? Porque cuando veías el arma te clavabas. Si llevabas el arma cogida a 2 manos, te clavabas y tirabas. Y te quedas quieto. Sí, a 7 metros. Te quedabas quieto. Con lo cual sí, le metías, pero él ya te había metido 2 o 3 con sangre, que todavía las llevo marcadas. Esto es del año 2009 o por ahí, o 2010. Y te da mucho que reflexionar. Porque entonces dices, estoy enseñando a disparar, pero no estoy enseñando a sobrevivir. A veces se trabaja mucho lo que dices tú, el movimiento una mano, de Claro. desplazarse huyendo, porque el Problema. Si tú llevas a la gente al tiro, primero con diferentes niveles, lo cual ya es un error. Siempre te tienes por seguridad que ceñir al nivel del que menos nivel tiene. Claro. Con lo cual, el otro nunca progresa. Pero incluso el que debería progresar, progresa poco porque, es lo que comentamos también antes, ¿cómo aprendo a tocar la flauta yendo 3 veces al año, en el mejor de los casos, 1 hora cada vez? En el mejor de los casos. No, a ver, nadie que toque la flauta. Entonces, paradójicamente, para enseñar sobre a un policía no hace falta pegar muchos tiros. Lo que hace falta es, primero, enseñarle buena táctica para reducir la sorpresa a la mínima expresión. Es decir, que no juegue la sorpresa en su contra, buenas tácticas, distancia, trabajar cerca de cobertura siempre que sea posible, contar con el arma ya en la mano si es que creo que puedo necesitarla, no esperar al último, en fin, todo el tipo de cosas que minimicen el riesgo. Y luego, sobre todo, enseñarle a que la primera opción es siempre buscar cobertura, no intentar contestar. Y si tiene que hacerlo en desplazamiento, pues a enseñarle a desenfundar mientras está desplazando buscando la cobertura. No a dejarle en una posición en la cual tiene todas las papeletas para perder. Porque esto os lo enseño en la academia también. Forzosamente todo humano va a pasar, bueno, todo humano no, todo mamífero va a pasar por el ciclo, lo llamaba OEDA. Sí, OEDA, sí. Pero en realidad habría que decir PEDA, ¿no? Sí. No es observar, pero muchas veces no observas, pero percibes, escuchas. Percibir, evaluar, decidir, actuar. En el mejor de los casos es 1 segundo, 1,2 segundos para tomar una reacción efectiva. Es decir, cuando yo percibo la amenaza, el otro ya está en fase de acción. Nunca puedo ganar. Sí, con suerte. Pero también hablábamos de que nosotros intentábamos hacer todo lo posible para minimizar el factor suerte. ¿Cómo? Con buenos medios, buenas tácticas, buenas técnicas, con medios adecuados en el cinturón, un buen entrenamiento, todo eso reducía el factor suerte. Y luego estaba el que pasaba de todo esto, solo se disfrazaba de policía y muchas veces se encontraba en la primera situación en su vida en la que perdía la vida o se daba cuenta que no tenía ni puñetera idea de lo que debía tener para hacer ese trabajo. Pero bueno, más o menos la evolución ha sido esa. Yo en el bloqueo de formación que dices tú, me acuerdo que un día hicimos un ejercicio también de una interrupción en la cual había que buscar cobertura. Y me hizo gracia que fuera pasando la gente por lo que es la instrucción y a pesar de indicarle al compañero y gente experimentada, decirle, mira, se va a interrumpir o te vas a quedar sin munición y no te pongas a manipular, directamente busca cobertura. El ejercicio era buscar cobertura y luego allí ya manipulas. A pesar de decírselo, el primero que salía siempre de cada ejercicio, siempre se quedaba bloqueado. Cuando el arma dejaba de accionarse, ese segundo de no me va, a pesar de habérselo dicho, y comprobé y yo dije, ostras, habiéndole advertido, y yo tiré para atrás y dije, imagínate, sin decir nada, el bloqueo es esto porque no va, esa funcionalidad. Sí, pero eso hay una manera de corregirlo. Con el Es decir, con formación realidad 1. Ese error lo tienes que pagar. Claro. Con dolor. No te volverá a pasar. Nunca repetirás. Ahora, si solo es una advertencia, no, mira que lo que te ha pasado, claro. No se acordará, volverá a hacerlo. Yeah. Ahora, si le duele, ¿cómo aprendemos de niños? Mete los dedos en el enchufe y verás. Claro. Si sobrevives, que normalmente sí, porque afortunadamente están los diferenciales, pero si sobrevives, no creo que vuelvas a meter los dedos en el enchufe. Mira, ¿cómo tocas tú una plancha caliente, te quemas? No la tocas no la toco nunca más. Pues sí. Esto igual.
Mira, nosotros ahora lo que veo yo mucho, que por eso te decía antes de la semilla y lo que hemos visto en el IBASPE ahora, una de las cosas que más eso es el Redman, sigue instaurado y la gente lo espera con un poco de tensión a ver qué va a pasar. Uno de esos ejercicios se plantea y luego está el tema de los supuestos finales, en los cuales después de haber estado, tal, se mete en situación. La verdad es que se montan muy bien los escenarios, varios escenarios diferentes. No voy a desvelar nada porque si no hago spoiler, pero yo me sorprendí ya como instructor allí de ver los bloqueos. O sea, los bloqueos absolutos, a pese a ver lo que dices tú, esa situación de advertir de tal y verse. Y está muy bien porque la gente ahora tiene el convencimiento cuando sale de que en el fondo ya se van con la semilla de, hostia, estoy jodido. Que es lo que se busca también un poco, decir, o me espabilo y me formo un poco y me entreno y tal, o si me pasa esto, me puede dar. Y a mí me ha hecho también ver ciertas actuaciones que incluso me han salido bien, entre comillas, salir bien es que has detenido, pero luego empiezas a evaluar y dices, hostia, no pasa esto, he hecho esto. Creo que toda esa evaluación es lo que antes no había en la policía. Hace 20 años o 30 no había esa evaluación de pues mira, era el resultado final, lo que yo contaba con el café. Pero ahora todos creo que reflexionamos mucho en ese sentido. Los escenarios son capitales para la formación de un policía y para el entrenamiento. Yo creo que es el mejor recurso con el que puede contar un policía para formarse, aprender y, por supuesto, aprender del error. No se aprende lo que uno ya hace bien. ¿Y dónde falla? En escenarios donde las variables no son solo un blanco delante a 50 metros o así, donde sea. No, ahí entra un ser pensante que se mueve, que no es de la AME, de la Asociación de Malos Españoles, que hacen lo que yo quiero. No, este hace lo que quiere e intenta hacerme daño. Sí. Y solo así yo tengo visos de hacerlo cada vez mejor. Sí. Y los errores y los bloqueos los aprendo porque tengo una consecuencia. Claro. Entonces, rara vez en un escenario vuelvo a tener el mismo error. Eso te lo digo por experiencia propia, porque yo cometí obviamente muchos errores, pero me han costado caro. Yo no me acuerdo que hasta las gafas. Entonces, no te vuelves a equivocar en eso. Bueno, la verdad anticipas lo que debes hacer, o lo que debes anticipar. Muchas veces te ayuda a generar buenas tácticas, es decir, me he metido en una situación donde no requería esa celeridad, que es lo que ocurre muchas veces. ¿Por qué no he esperado el apoyo? Claro. Espero y cuando esté aquí, entro. Porque es posible que a lo mejor con el apoyo ya ni siquiera haya revolcón. Claro. Pues todo este tipo de cosas se aprenden en los escenarios. Las interrupciones, los problemas con el TAS, todo se aprende en los escenarios. Y obviamente de forma progresiva. Se puede pasar de 0 a 100. Igual que el Redman, también el que está dentro del Redman tiene que tener cerebro. Claro. No puede pasar a dedicarse a dar bofetadas a diestro y siniestro, sino que tiene que ser unos parámetros hasta que progresivamente, lamentablemente no hay una formación tan continua como para poder hacerlo así, pero lo deseable sería que hubiera una exposición al estrés, no continua, pero sí de tanto en tanto, y aumentando el nivel de dificultad. Ese policía obviamente ganaría muchos enteros para su supervivencia, para llevar su trabajo de forma más serena, más tranquila, lo cual también evita muchas veces excesos de fuerza, porque muchos excesos de fuerza simplemente son miedo por falta de formación. Es decir, enfrentarse a un entorno para el cual no se ha preparado o nunca se ha enfrentado. La formación da este paso intermedio, la buena formación. Y bueno, y esto, para finalizar, me gustaría que, pues eso, que aquí que tienes siempre un poco la cámara, de cierta manera, gente que te estará viendo ahora que son opositores, gente que son a futuros policías de nuevo ingreso, policías tal. Me gustaría que les enviéis un mensaje, y más tú con el bagaje profesional que tienes, ahora que desde tu retiro, me gustaría que, pues bueno, las palabras que tú quieras mandarles a ellos desde aquí, desde Preparando Policías. Son buenas, ¿eh? Pues estoy pensando mucho lo que voy a decir. Bueno, pues vamos con A ver, que mantengan la ilusión todo lo que puedan, que no se dejen llevar muchas veces por la desilusión que en ocasiones se pueden encontrar, con la frustración,
cuando vean que muchas veces las cosas no son como les gustaría, que incluso sus propios jefes o sus propios políticos no van a entender porque viven en galaxias diferentes, pero que lo entiendan siempre como un tema personal, como que se forman para ellos mismos, para su seguridad, para sus familias, para sus compañeros, y que no dejen de hacerlo hasta que acaben, y posiblemente incluso cuando acaben seguirán haciendo. Deban formarse con otros conceptos o dejando el aspecto uniformado, pero bueno, sigues trabajando para ti, sigues trabajando para tu familia, la defensa con, sin armas, la táctica. Esto ayuda más allá de las 8 horas de trabajo, ayuda también en tu vida personal. Yo te quiero dejar con una reflexión final, porque bueno, es lo que te he dicho, el motivo de que estés aquí, de que a lo mejor un proyecto, tú ahora que estás retirado, yo creo que te tienes que sentir orgulloso, en cierta manera, a pesar de tus reticencias hacia ciertas cuestiones, porque, yo te lo he dicho abiertamente antes, en el mundo policial, en el mundo nuestro, sabemos quiénes son las personas que han aportado en este sentido. Yo creo que al final te tienes que quedar con la obra al final. Es decir, tú te has encontrado muchos muros, pero tú has sido, igual que otras muchas personas, pero tú has sido una de las personas que ha ido rompiendo esquemas que ahora nosotros tenemos asentados como básicos. Entonces, yo creo que te tienes que sentir orgulloso en ese sentido. Estoy orgulloso. Sé que con mis errores, que obviamente los he tenido, he hecho lo que mejor he sabido y con la mejor intención posible. Pero has dejado ese grano, ese grano de ese saco que es ahora y que ha abierto otras perspectivas de la formación policial. Muchas gracias por venir, Germán. Un placer. Nada, esta es tu casa y yo, como siempre, despido aquí a Germán y aquí seguiremos y aquí estaremos preparando policías. Hasta la próxima. Si quieres seguir disfrutando de este contenido, no olvides suscribirte en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.